Hola, ¿cómo están, chicos y chicas de la materia de referencia? Estamos nuevamente para esta clase virtual y vamos a continuar con las explicaciones de la anterior lámina, de la anterior clase. Vamos a continuar sobre este tema de los usuarios de información. Ya decíamos, ¿cierto? Nos habíamos quedado en esta lámina y se cortó rápidamente la grabación, por lo tanto vamos a retomar rápidamente también estos puntos y continuar. Bien, hablamos de los factores que influyen en el uso de información, ¿no es cierto? La disponibilidad viene a ser un factor clave, ¿no?, para los usuarios, ya que mientras ellos tengan información disponible, que sea accesible, van a estar, por supuesto, mucho más tranquilos, contentos, cómodos, ¿no es cierto? El otro factor que influye mucho en el uso de información es la experiencia y madurez. Es decir, los usuarios que ya son asiduos, conocen la biblioteca, manejan la información, etcétera, por lo tanto tienen mayor experiencia y por lo tanto van a ser, digamos, gente más orientada y a buscar o solicitar algo debidamente específico y a su propio interés. ¿Ya? Influye mucho la experiencia y la madurez del usuario para solicitar la información que requiera de acuerdo a sus temas de solicitud y los cuales van a ser cubiertos, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia hace mucho. Otro factor que influye en el uso de información es la especialización. Ya mientras los usuarios son especialistas, obviamente saben ya lo que quieren, saben ya dónde van a encontrar información precisa, específica sobre su demanda, ¿no es cierto? Por eso decíamos, por ejemplo, los científicos o tecnólogos normalmente van a preferir las revistas. ¿Por qué? Porque las revistas son dinámicas, son actualizadas siempre, por lo tanto están al día, digamos, de las novedades para estos técnicos o científicos. ¿Ya? Y en el otro lado están los otros científicos, que son humanistas y cientistas sociales, que van a preferir siempre las revistas, perdón, las monografías, lo cual les va a permitir estar al tanto de todas sus temáticas de investigación. Vean ustedes cómo no influye muchísimo la especialización como un factor en el uso de información. Bien, continuamos. Otro factor que influye en el uso de información es el medio de trabajo. Es decir, la mayoría de los usuarios, por diversas razones laborales, van a pretender siempre estar actualizados en su temática. Y eso hace que la presión del trabajo a veces obliga a que requieran información, digamos, más específica sobre su trabajo. En otros casos, el prestigio, digamos, a nivel profesional, del usuario, etcétera, puede ser un factor clave que exija mayor calidad de información siempre. ¿Ya? Un quinto factor que influye en el uso de información se refiere a los factores personales. Es decir, los usuarios siempre van a tener ventajas y van a buscar esas ventajas para aprovechar mejor los recursos de información. Por ejemplo, ¿cuáles? Si ellos conocen determinadas fuentes de acuerdo a su especialidad, sin duda alguna tienen ventaja en ese sentido, ¿no? Si manejan idiomas, no uno, sino varios idiomas, pues también tienen mayor ventaja en relación a otros usuarios, ¿no es cierto? A veces hay motivaciones laborales que les impulsan a buscar mejor y mayor información sobre su temática, ¿no? Hay también factores subjetivos y culturales que motivan al usuario como temas personales, como factores personales para la búsqueda de información. Bien, y una sexta etapa, un sexto factor que influye en el uso de información se refiere a las etapas de investigación. Ya un usuario que está empezando la investigación normalmente va a preferir gran cantidad de información y una variedad diversa de información sobre su temática de investigación. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, en la medida en que la etapa de la investigación avanza, puede requerir información metodológica, que es algo aquello bien concreto en relación a su tema de investigación.
¿ya? O por el contrario, ¿sí? Va a pretender, digamos, ya en la etapa final de su investigación, tener información más cualitativamente analizada o con resultados concretos. Vean ustedes, entonces, para que el usuario utilice la información, generalmente en una investigación, va a depender de la etapa en la que se encuentra su investigación. Entonces, como verán ustedes, hay estos 5 o 6 factores que influyen muchísimo en el uso de información del usuario. Entonces, es obvio, tenemos que conocer esos factores que influyen en el uso de información, ¿no es cierto? Entonces, así vamos a tener mayor comprensión y mayor relación con los usuarios a fin de determinar sus demandas. Bien, vamos ahora un poquito a empezar a ver cómo se estudia a los usuarios. Ya a este proceso de estudio de los usuarios se los llama también segmentación de los usuarios. Es una especie de clasificar por grupos, ¿no? Por temáticas o por alguna similitud a los usuarios. ¿Ya? Y así vemos acá, por ejemplo, esto es un ejemplo, simplemente, ¿no? Va a depender mucho de la problemática planteada al estudiar los usuarios o de los objetivos de la investigación, de los estudios de usuarios. Ya, por ejemplo, acá podemos hacer de estos 3, 4, 5 elementos un estudio de investigación que tome en cuenta cada uno de ellos como factores, como segmentos, ¿ya? O también podemos estudiarlos, ¿sí? Por segmento. Por ejemplo, este primero que dice composición demográfica. Si queremos estudiar a los usuarios, estudiarlos para saber, por ejemplo, la edad, ¿no es cierto? La escolaridad de los usuarios, o por ahí también la ocupación de estos usuarios. Por ejemplo, si este segmento lo aplicamos a estudiar usuarios de una biblioteca pública, ¿sí? Al obtener los resultados podemos saber, por ejemplo, cuál es el promedio de edad de usuarios que frecuentan nuestra biblioteca. ¿Ok? ¿Cuál es el rango? ¿No? O si son de diferentes edades, podemos agrupar también en diferentes edades. Y ahí seguramente vamos a notar cuál es la mayor tendencia, la mayoría de los usuarios de qué edad son. ¿Ya? Lo mismo haríamos con la escolaridad, con la ocupación, etc. ¿Ya? Esto es para estudiar simplemente la composición demográfica de los usuarios. Pero ¿qué tal si utilizamos este otro segmento para estudiar a los usuarios? Por ejemplo, las habilidades lectoras. Es decir, son hábiles, son lectores que tienen formación, que tienen diferente preparación en el ámbito de la lectura. Entonces podemos saber, por ejemplo, la frecuencia de lectura que tienen por día, por semana, por mes, etcétera, para saber, ¿no es cierto?, cuántas horas, días, etcétera, le dedica a la lectura. Podríamos saber su frecuencia, en resumen. Pero también podríamos saber cuál es el interés temático de estos usuarios lectores, ¿no? Para saber, por ejemplo, cuál es la tendencia. Su preferencia es novela, es cuento, o por ahí es simplemente, qué sé yo, poesía, ¿no? Por ahí les interesa temas políticos, por ahí religiosos, etcétera, ¿no? Fíjense ustedes, con este pequeño segmento se puede llegar a estudiar temas específicos de los usuarios, segmentos específicos de los usuarios. ¿Ya? Aquí tenemos el uso y actitudes ante la biblioteca, por ejemplo. Si el uso o las actitudes que tienen los usuarios hacia la biblioteca es participativa, es creadora, es propositiva, o es pasiva, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, se puede estudiar a los usuarios de diferentes maneras, ¿no? Si quiero hacer un estudio completo, puedes utilizar estos 5 segmentos, o por ahí 6 o 7 segmentos. ¿Ok? Bien. Esto es, digamos, para tener una idea ya de que al estudiar a los usuarios, al investigar a los usuarios, podemos
establecer segmentos de los usuarios. De diversos tipos son los segmentos. No solo son estos, pueden haber muchísimos. Todo va a depender del interés de la biblioteca para estudiar a sus usuarios, para estudiarlos, para analizarlos, para investigarlos, ¿no? ¿Y para qué va a servir? Ustedes se preguntarán, ¿para qué va a servir todas estas investigaciones o estudios? Sin duda alguna es para tomar mejores decisiones, para mejorar los servicios, para dar mayor comodidad, para, qué sé yo, hacer una buena selección de diferentes materiales y recursos de información, quizás para, no sé, hacer alguna mejora, ¿no? O obtener simplemente información que nos vaya a confirmar cómo está marchando la biblioteca. ¿Ok? Bien. Pasamos a la siguiente lámina. Ya. Aquí hablamos de los tipos de usuarios. Dentro del mundo de los estudios de usuarios a nivel mundial, a nivel universal, por si acaso, ya se reconocen dos tipos de usuarios. Dos tipos. Tú vas a España, te explican qué son esos dos tipos, o te exigen sobre esos dos tipos. Tú vas a México, a Chile, ¿cierto? Entonces la tipología de usuarios solamente son dos. Y dependiendo de estos dos, cada uno de ellos se puede ir especificando, desprendiendo más segmentos. ¿Ok? Pero bueno, explicaremos ahora a qué tipos de usuarios nos referimos. Ya, universalmente hemos comprobado que hay dos tipos de usuarios. Por un lado están los tipos de usuarios reales, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá estoy señalando un tipo de usuarios reales. ¿Ya? Y por el otro lado están los usuarios potenciales. Esos son los dos tipos, usuarios reales y usuarios potenciales. Ya explicaremos para caracterizar. ¿Quiénes son los usuarios reales? Ya los usuarios reales, como dice acá, asisten a la biblioteca y hacen uso de sus servicios. ¿Ya? Es decir, son aquellos usuarios que asisten a la biblioteca, se registran en la biblioteca y hacen uso de cualquiera de los servicios o productos que ofrece la biblioteca. Esos son usuarios reales, porque los hemos visto, los hemos analizado, los hemos registrado, los hemos atendido y los hemos, digamos, cubierto en todas sus demandas. Entonces, estos usuarios ya están identificados por la biblioteca. Esos son los usuarios reales. ¿Ok? Bien. Pero además, lo que caracteriza a los usuarios reales es que estos usuarios no tienen tanta incertidumbre. ¿Eso qué quiere decir? Que estos usuarios saben lo que están buscando, saben lo que requieren, saben qué tipo de información y saben dónde lo van a conseguir, en fin, ya tienen, digamos, un conocimiento previo de lo que van a necesitar. ¿Sí? De eso están conscientes. Por eso estos usuarios no tienen tanta incertidumbre. ¿Ok? Muy bien. Espero que esté bien captado esto de los usuarios reales. ¿Ya? Vamos a explicar el otro tipo de usuarios, que son los usuarios potenciales. ¿Quiénes son los usuarios potenciales? Lo que dice esta definición. Posibles usuarios de los servicios bibliotecarios. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que son los posibles usuarios, pero que no han pisado la biblioteca. Están allá afuera, fuera de la biblioteca. En algunos otros espacios están por ahí los usuarios, ¿sí? No han pisado la biblioteca, no han estado en la biblioteca, pero se convierten en posibles usuarios de la biblioteca. ¿Ya? Bien. Caracteriza a los usuarios potenciales que estos usuarios necesitan información, pero no son conscientes de ello. ¿Ya? Ellos saben que necesitan información,
pero no saben dónde lo van a conseguir, quién les va a proporcionar, no saben cuándo lo van a necesitar, ¿sí? Por eso están necesitados de información, pero no saben, no están conscientes, ¿ok? A eso se refiere entonces usuarios potenciales con una necesidad no consciente, ¿ya? ¿Quiénes son estos? Puede ser toda la comunidad de la institución, ¿no? Es decir, toda la comunidad de usuarios, todo el público que está allá afuera de la biblioteca, ¿sí? Está esperando una oportunidad, una especie de mensaje, una especie de publicidad, ¿no? Una motivación, algo para que se dé cuenta que hay una biblioteca que le puede dar toda la información que requiere, ¿ya? Muy bien, estamos analizando los dos tipos de usuarios. A partir de estos dos tipos de usuarios, podemos nosotros como bibliotecarios referencistas estar conscientes de que hay que estudiarlos, hay que investigarlos en el buen sentido, pensando siempre en lo beneficioso que puede ser a la biblioteca y los servicios que proporciona. ¿Ok? Pasaremos. Bien, acá se puede ver más o menos una gráfica de lo que son los tipos de usuarios. Ya están los usuarios reales y potenciales, ¿no es cierto?, que se mueven de acuerdo a los tipos de bibliotecas, o a su vez, los tipos de bibliotecas reconocen que hay usuarios reales y potenciales. Tienen que saber dónde están sus potenciales y sus reales, ¿no? La biblioteca ya sabrá cómo, cuándo va a actuar, cuándo va a estudiarlos, en qué momento, en qué lugares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero tampoco hay que dejar de lado que hay usuarios presenciales y virtuales. ¿Mm? Hay una especie de complemento, una especie de, ¿qué les digo? Eh, consecuencia, ¿sí? A raíz de los usuarios potenciales y reales existen los usuarios presenciales y virtuales. Ya podemos imaginarnos que los usuarios presenciales son los que están en la biblioteca o han venido a la biblioteca. Están muy ligados a los usuarios reales, ¿cierto? Se puede analizar y relacionar esa lógica. Los virtuales, ¿sí?, existen, sabemos que han hecho uso de las bibliotecas, de los servicios de la biblioteca, por lo tanto, sabemos también que existen. ¿Ok? Bien. También hay que ver, en base a la tipología de usuarios, contemplar los hábitos de lectura. ¿Sí? Este es un tema que hay que discutirlo, reflexionarlo e investigarlo. ¿Ya? Y el otro tema es el consumo de información. Un tema que parece ser complicado, ¿sí?, pero vale la pena estudiarlo para saber niveles de consumo de información, que está muy ligado a los niveles de satisfacción de los usuarios, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, yo quiero pasar a esta parte que es interesante en este pequeño recuadro donde dice estudios de usuarios. Ya, en realidad los estudios de usuarios vienen a ser como una especie de disciplina, una tendencia que hemos ido agarrando después de la década de los 80, los bibliotecarios en general, pero también los bibliotecarios referencistas, y que se refiere a los estudios de usuarios, ¿no? Los estudios de usuarios se han convertido en una temática muy presente y muy dinámica para investigarse. Toda biblioteca, de cualquier tipo, toda unidad de información, de cualquier tipo, tiene que realizar estudios de usuarios. Esto ya está, digamos, como marcado para siempre.
Estudios de usuarios. Debemos hacer estudios de usuarios. ¿Y qué es esta disciplina de estudios de usuarios? Dice, ¿no? Conjunto de estudios que tratan de analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos de información de los usuarios, mediante la aplicación de distintos métodos a su consumo de información. ¿Ya? Entonces, los estudios de usuarios implica utilizar métodos cualitativos, cuantitativos, ¿sí? Para determinar hábitos de información, etcétera, mediante la aplicación de métodos de investigación. O sea, lo que llevamos en metodología de investigación, en estadística, ¿sí? Y otras materias, ¿no? Nos van a permitir estudiar mejor y bien a los usuarios de nuestra unidad de información. ¿Ya? Esta definición de estudios de usuarios lo hace este experto Sanz Casado, que es uno de los, digamos, precursores y mejores especialistas que hay sobre estudios de usuarios. Este señor es español. Si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo por la red, lo van a encontrar y van a ver ustedes una serie de artículos y investigaciones que ha realizado Sanz Casado. ¿Ok? Muy bien, a ver, veamos qué más tengo. Ya, los estudios de usuarios, ¿a qué se refieren? Es decir, ¿qué puedes tú estudiar a los usuarios? ¿Qué campos estás ligado a estudiarlos? ¿Qué preferencias puedes encontrar cuando quieres estudiar a los usuarios? Ya, hay diversas temáticas. ¿Ok? Por ejemplo, tú puedes estudiar a los usuarios para conocer sus hábitos y necesidades de información y además detectar cambios en los usuarios. ¿Ya? Esto puede ser motivo, todos estos temitas pueden ser motivo de una tesis de investigación y ustedes miren, van a tener acá como 6, 7 ideas de temas para investigar como tesis incluso. Ya otro tema para investigar, por ejemplo, puede ser evaluar diversos recursos de las unidades de información. Es decir, los estudias a los usuarios para saber cómo están nuestros recursos de información, ¿sí? Nuestras unidades bibliográficas y si realmente les es útil, ¿no? Entonces podemos evaluar los diversos recursos de las unidades de información tomando en cuenta a los usuarios, ¿no? Es un tema interesante. Otro tema, medir la eficacia de las unidades de información. Tú puedes estudiar a los usuarios para medir la eficacia y la eficiencia, digamos, de la unidad de información de la biblioteca o centro. Qué mejor resultado, ¿no? Para decir, señores, estamos entre las, qué sé yo, las 5 mejores bibliotecas de la ciudad de La Paz, por decir, ¿no? ¿Y cómo es eso? Hemos medido la eficiencia y la eficacia de nuestra biblioteca. Otro tema, adecuar medios especiales. Puedes estudiar entonces a los usuarios para adecuar los medios y diferentes elementos que tienes en tu biblioteca. Por ejemplo, las salas. Las salas son cómodas, son llamativas, son decorativas, son atractivas, son, qué sé yo, cómodas, ¿no? O el mobiliario. El mobiliario es bastante ergonómico, quizás se requiere más, etcétera. Y hay varios temas que puedes saber desde los medios espaciales. ¿Sí? Otra temática. Puedes evaluar los sistemas nacionales de información. Es decir, quiénes producen información, quiénes desarrollan, ¿no? Políticas, sistemas, etcétera. ¿Qué colecciones existe? ¿Qué comunidades de usuarios existe en Bolivia, en un sector o región? ¿No? ¿Cuáles son los sectores que tienen o demandan mayor información? ¿No? Entonces puedes evaluar varios de estos componentes que hacen a los sistemas nacionales de información. Otro tema, conocer la estructura y la dinámica de los colectivos.
Hace rato tocamos qué son los colectivos, ¿no? O en la anterior clase, no me acuerdo bien, pero hemos definido qué son los colectivos, ¿no? Entonces, si vas a hacer estudios de usuarios, puedes conocer la estructura y la dinámica de sus colectivos, cómo se mueven, cuál es la dinámica, tienen qué preferencias tienen, ¿no? Si disponen de tiempo, prefieren este tipo de lecturas, o digamos, manejan estos idiomas, ¿no? O que tienen estos fines, estas comunidades, y los podemos beneficiar con este tipo de información, por ejemplo. En fin, se puede hacer mucho, solo con este tema. Otro tema podría ser facilitar la realización de formación de usuarios. Estudias e investigas a los usuarios para ver qué pueden ser sus temas de formación de usuarios, ¿no? ¿Cómo les podemos facilitar la formación de usuarios? ¿Cuándo lo quieren? ¿Dónde lo quieren? ¿Cuáles son sus temas de preferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia de la comunidad? En fin, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí nos hemos dado cuenta, estimados estudiantes, que es bien importante estudiarlos a los usuarios. Es sumamente importante tenerlos, saber eso que se llaman demandas de los usuarios, eso que se llama preferencias, necesidades de información, deseos de información. ¿Dónde están esos usuarios potenciales? ¿Dónde los podemos ubicar? ¿Cómo los podemos atraer hacia la biblioteca? ¿No? Y si ya tenemos a nuestros usuarios reales, ¿cómo los podemos todavía mejorar los servicios, darle mayores comodidades, ¿no? Quizás conocer más de sus hábitos de lectura, de sus hábitos de investigación, qué requieren para ser más formados, ¿no? En fin, cómo poder tener más satisfacción, más satisfechos a los usuarios. Bien, con esto quiero darles un pantallazo de lo que se puede hacer, de lo grande, de lo profundo, de la gran cantidad de temas que existen para investigar a los usuarios. Recuerden bien, los usuarios son lo principal, el motivo principal, el objeto principal por el cual existen las unidades de información. Y a ellos hay que volcarles todas las posibilidades de los productos y servicios que ofrece nuestra unidad de información. Muy bien, yo creo que por hoy concluimos con esta parte. Vamos a continuar la siguiente clase. Yo voy a enviarles un pequeño texto, ya nomás, sobre los usuarios, ¿sí? Algo para que ustedes tengan mayor consistencia, un mayor respaldo y conocimiento de lo que son los usuarios y cómo son estos, ¿no? Cómo podemos investigarlos, estudiarlos, etcétera. Muy bien, les agradezco muchísimo, entonces, hasta la próxima.